¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Hoy vamos a ver un estudio muy bonito, muy importante, que es el estudio de Gert Hofstede. Este señor Hofstede nació en Holanda en 1928 y acaba de morir en febrero del 2020, es decir, el año pasado. Y él hizo un estudio muy importante. Ese estudio duró 11 años, lo hizo desde el 80 hasta el 91 en 40 países. Él encontró 6 variables muy importantes que ahorita las vamos a ver cada una de ellas. Dentro de su estudio, él encontró dos variables. Una sí se puede cambiar y la otra no se puede modificar. La que no se puede modificar son, por ejemplo, la cultura de un país, de la clase media. Dice que es una variable rígida, por ejemplo, las creencias religiosas, las preferencias de alimentos, las actitudes hacia la autoridad, esos no se pueden cambiar. Y la variable que sí se puede cambiar es, por ejemplo, la cultura organizacional. Es decir, la cultura en el trabajo. Cuando llegan empresas extranjeras a un país, por ejemplo México, donde los trabajadores tienen que laborar en esas empresas, se tienen que sujetar a las políticas y procedimientos del país, cuál es el dueño de la empresa. Por ejemplo, aquí en Atonilco, los que trabajan en Tequila Patrón se tienen que sujetar a las normas norteamericanas que impone el grupo Bacardí. Bien, entonces, él hace 6 variables o las diferentes dimensiones para entender la cultura de una nación. La primera es la distancia del poder. La segunda es el individualismo y colectivismo. La tercera es la evasión de la incertidumbre. La cuarta es la aversión a la incertidumbre, rígido contra flexible. La quinta dimensión es la orientación a corto y a largo plazo. Y la última, la sexta dimensión, es la complacencia contra la moderación. Vamos a ver la primera. Distancia de poder desigual. Él dice que en algunos países de Asia, Europa Oriental, Latinoamérica, donde está México, y África, hay países con una gran distancia del poder. La gran distancia de poder se refiere a que algunas características es de que no hay la clase muy alta, los ricos, que son muy poquitos, están separados contra la clase media y baja, que son la mayoría. Por ejemplo, aquí en México hay una gran distancia de poder. Por ejemplo, se acepta la inequidad. En la educación, en México, la escolaridad, eh, hay escuelas privadas para hijos de los ricos o de los millonarios, por ejemplo, el TEC de Monterrey. Y aparte tenemos escuelas públicas como nuestra Universidad de Guadalajara, que se enfoca a la clase media y a la clase baja. En otros países hay universidades públicas y privadas, pero no está tan marcada la diferencia. También, por ejemplo, en salud. En salud, en otros países desarrollados, la salud es para todos y son de buenos hospitales. Y aquí en México no, aquí los que tienen dinero se van a los hospitales privados que son muy caros y los que no tienen dinero pues buscan la asistencia social, por ejemplo el Seguro Social, el ISSSTE o también la Secretaría de Salud de cada estado. Entonces hay mucha diferencia. La clase alta no quiere no tiene o no quiere nada que ver con la clase baja y la clase baja no quiere nada con la clase alta. Y en otros países donde la distancia es corta, por ejemplo, son los países nórdicos, estamos hablando de Suecia, Finlandia y Noruega, Nueva Zelanda y Australia, donde no se nota la diferencia de poder, todos son iguales. Aquí en México la ley, la justicia, pues solamente, tristemente tengo que decirlo, solamente es para las clases altas. Y luego la segunda determinante o la segunda dimensión dice individualismo contra el colectivismo. En países como Estados Unidos, Australia e Inglaterra está muy alto el individualismo, es decir, yo, nada más yo, primero yo, después yo y el último yo. Lo que haga, mi riqueza, mi estudio, mi preparación es mía. No me importan los demás. Y en otros países como por ejemplo Guatemala, Pakistán e Indonesia, pues ahí sí hay un poquito más de tendencia a cuidar a lo social. Aquí en México, en Jalisco, aquí en Jalisco, en la parte norte, tenemos una etnia muy importante que son los huicholes o huirráricas. Ellos tienen sus propios territorios, ellos viven allá en esa parte norte que les digo,
tienen sus propios usos y costumbres y su propia autoridad. Entonces ellos sí buscan el bien de los demás. Si me va bien, te va bien a ti. Y si te va bien a ti, te va bien a mí. Entre todos se cuidan, entre todos se ayudan. Y eso es un colectivismo. Pero se da muy poco en México el colectivismo. Por ejemplo, en las grandes ciudades o en las ciudades como aquí, como donde vivimos, Atotonilco, Arandas, La Barca, Ocotlán, Tepatitlán, Ayotlán, Tototlán, pues cada quien a su trabajo y cada quien a su vida y somos individualistas. En cambio, en algunas etnias del país todavía hay ese colectivismo donde se busca el bien para la tribu, para la comunidad. Y luego la variable número 3 o la determinante número 3 es la evasión a la incertidumbre. Hay países donde tienen mucha incertidumbre y hay países donde tienen poca incertidumbre. La incertidumbre genera estrés, la incertidumbre es no saber qué va a pasar. Países como Japón, Grecia y Rusia tienen un alto índice de evasión a la incertidumbre. Es decir, ellos se estresan mucho cuando no les salen las cosas como se planean. Y aquí en México no, aquí en México somos muy relajados, pues si se puede bueno y si no se puede también. Ellos hacen sus planes en sus trabajos, en su vida cotidiana, con mucha precisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos tú puedes viajar de noche en cualquier autopista del país a la madrugada y donde quiera hay hoteles, hay restaurantes, hay gasolineras, hay talleres para si se te descompuso el carro o la camioneta, cambiar una llanta. Aquí no, aquí en México no se puede andar de noche en las carreteras, a veces no hay gasolineras, hay mucha delincuencia, a veces no hay talleres, entonces pues hay una incertidumbre más alta. Si tú planeas ir de aquí a Tijuana, haces el plan en el papel y dices que vas a durar 35 horas y te vas a parar en tal lugar, pues a lo mejor en la práctica vemos que no es así, porque hay retenes, hay bloqueos, hay, no sé, cosas del crimen organizado, robos, delincuencia, que te pueden hacer tu viaje no en 35 horas, sino en el doble o más. Por ejemplo, aquí en Atotonilco otra incertidumbre es si tú si tú vienes en la calle en tu carro y de repente adelante de ti se para la pipa del gas y pone gas en una casa, pues te tienes que esperar a que esa pipa de gas se retire 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, porque no se puede pasar, porque no hay espacio para que esa pipa de gas tenga un espacio disponible para que los demás carros pasen. Aquí las calles son muy angostas. Entonces imagínense en Estados Unidos que se detenga el tráfico en una calle porque una pipa de gas va a poner gas en un comercio o en una industria. Por primeras allá el gas va en subterráneo. Entonces nada más se llega el recibo y se paga, no como aquí que tienes que pedir el gas. Entonces, los países que tienen una evasión alta de incertidumbre son países que están acostumbrados a que todo les salga bien en el tiempo en que se planea. En países como Jamaica y Singapur y el nuestro, pues son más flexibles porque hay muchas situaciones desconocidas que pueden crear incertidumbre. La cuarta dimensión es la masculinidad contra la feminidad. Masculinos contra femeninos. México, al igual que Japón, Venezuela, Italia e Irlanda, son países que se les consideran machistas, donde el hombre intenta gobernar en todos resultados. Afortunadamente en México ya eso está cambiando y cada vez hay más mujeres en altos puestos políticos, académicos, laborales, gubernamentales, que afortunadamente la mujer va ganando más adeptos. El hombre está acostumbrado a hacer las cosas prácticas, rápido y ya, vámonos. La mujer no, la mujer es más detallista, es más minuciosa. La mujer tiene un instinto maternal de cuidar al más desprotegido, de ayudar, la ayuda mutua. El hombre no. El hombre nos interesan otras cosas como el fútbol y andar con los amigos, ir al bar, ir a los antros y estar en la diversión. Y la mujer no, la mujer le gusta un poquito más la ayuda a los demás. Entonces, masculinidad contra feminidad. Y ahí vienen algunas características de feminidad contra masculinidad. Y luego nos vamos a la quinta dimensión, que es la orientación a corto y largo plazo. Países como Japón, Corea y China están acostumbrados a la planeación a largo plazo, mientras que en otros países están como Estados Unidos, Inglaterra y España, incluso México, estamos orientados al corto plazo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere de que una empresa que nace en Japón, nace, crece, se desarrolla, madura, entonces hasta los que está ya grande la empresa, 20, 25 años,
se le empiezan a retirar utilidades, ganancias. Aquí no. Aquí en México pones un negocio, una zapatería, una refaccionaria o una tintorería y al año ya le quieres sacar dinero para comprar tu carro o le sacas dinero para, este, para hacer tu casa. Y pues no, tiene que ser algo a largo plazo y ahí vienen las características de corto plazo con las de orientación a largo plazo. Tenemos la última determinante que es la complacencia contra la moderación. La complacencia contra la moderación. En los países del primer mundo las personas ganan buen dinero en sus trabajos, ganan bien, viven bien. La educación, la salud, la escuela, la escolaridad, las universidades, pues están disponibles para todos. Clase media, clase alta, clase baja pueden ir a la escuela. Aquí en países como latinoamericanos o africanos como el nuestro en México, es muy marcada la diferencia. La clase muy baja o baja no puede ir a las universidades. Para eso se creó esta Universidad de Guadalajara, para que todas las personas pudieran tener una formación universitaria. Imagínense que no estuviese la Universidad de Guadalajara en Jalisco, no nada más en Atotonilco, sino en todo Jalisco, pues cuántos de nosotros o de ustedes tendríamos la posibilidad de estudiar en una universidad. Imagínense nada más. Entonces, bendita Universidad de Guadalajara. En países donde están asegurada la salud, la educación, el trabajo, el ingreso económico, son países que viven un poquito más felices, no tienen necesidad de robar, no tienen necesidad de hacer el mal a otras personas. Son comunidades o sociedades que viven muy bien. En cambio, en México, cuando se gana poco dinero, no hay derecho a la salud universal, el ISSSTE el ISSSTE y el Seguro Social, pues sí te atienden, pero solamente que tengas palancas, te atienden bien y rápido. De otra forma tienes que estar bregando con volver y volver y vueltas y vueltas y vueltas y no te atienden. Entonces, en un país como el nuestro, donde hay poco ingreso económico, no hay mucho trabajo y el trabajo que hay es mal remunerado, pues hay muchas necesidades. Entonces, esas necesidades pues obligan a las personas a robar, a delinquir, a que la gente ande preocupada, a no ser tan indulgente, a no ser tan feliz, a no estar tan contenta. Solamente las clases altas están contentas porque lo tienen todo, pero la clase baja y la clase media que no lo tienen todo no están contentas. A eso se refiere la complacencia, las normas sociales, la estructura de las clases. Esas son las esas son las 6 determinantes de Geert Hofstede. Se las voy a dejar ahí para que las analicen, para que las revisen y les voy a dejar una tarea sobre esto ahí en el tablón. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.